Este programa es apto para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. A continuación, Generación Animal. Feliz viernes, bienvenidos aquí a Radio Online a su programa favorito Generación Animal, donde hablamos de los animales que realmente valen la pena, de nuestros hermanos mayores que tienen tantas cosas que enseñarnos y tantas cosas que mostrarnos, y nosotros nos hacemos los ciegos, sordos, mudos y no les ponemos atención y no aprendemos las lecciones. Hoy aquí donde estoy yo está haciendo mucho calor, mucho. Sí, tengo una chaquetita puesta por el aire acondicionado, que es frío. Hay mucha humedad. Está anocheciendo casi a las 9 de la noche. Amanece como a las 5:30, 6 de la mañana. Los días son largos. Hay muchas cicadas, como les dicen, cigarras, digo yo. Entonces suenan todo el día. Muchos animalitos que salen ahorita en verano aquí, que es maravilloso verlos. Y también esta mañana que salí a caminar, pensé que también es ver de primera mano realmente lo que es la naturaleza, el equilibrio natural, que muchas veces lo vemos como cruel, pero es un ciclo natural. Por ejemplo, los halcones o los cuervos que increíblemente cazan conejitos o se comen los huevos de los pájaros o atacan pájaros más pequeños. Y uno ve todo esto sucediendo y no es fácil verlo, pero se entiende que es el ciclo natural. Es un ciclo natural de un ecosistema, de un hábitat y de los animales. Después de esta pequeña introducción, este viernes maravilloso, voy a dar la bienvenida a mi mesa favorita. Juli, buenos días. Hola Cris, hola Cata, hola profe Cerda y hola a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Es un gusto estar con ustedes de nuevo en este viernes, que por acá en Bogotá está nubladito, soleadito, amaneció lloviendo y pues bueno, siendo clima normal de Bogotá, que todo puede pasar en un solo día, ¿no? Qué bueno, mi Juli. Cata. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Juli, qué rico, estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes acá. Aquí también está por la sabana, está haciendo un clima un poco frío, pero acá no llueve tanto, entonces aquí estamos como aguantando la nube gris. Pero bueno, felices, felices de verlos otra vez. Ay, qué bueno. Y bueno, el alma de nuestro programa, una de las personas que más respeto le tenemos, una de las personas que más queremos, nuestro profe Cerda, bienvenido. Claro, qué bien. Oh, feliz de estar aquí con ustedes otra vez, hablando de lo que siempre nos gusta a todos, que es hablar de lo que más queremos, que son nuestros animales. Y bueno, el tema de hoy me parece muy importante, porque en Colombia tenemos muchos problemas sobre el tema de hoy. Sí, es que el tema de hoy es complejo. O sea, tiene una parte muy científica y también tiene una parte muy filosófica todo esto, pienso yo, ¿no? No les vamos a decir todavía de cuál es el tema. Vamos a darle una vueltica. Porque es que a veces uno no espera que estas cosas pasen y lleguen y desequilibren todo un sistema, ¿no? Que cosas tan pequeñas puedan desequilibrar un sistema, puedan sacar del lugar lo que debe estar en ese lugar, puede acabar con toda una población, ¿no? Entonces, además, que no es porque, hoy me dio por llegar allá, sino realmente es por culpa de los seres humanos que mucho de esto pasa, ¿no? Que nosotros deforestamos, nosotros quemamos lugares, acabamos con especies nativas, traemos cosas en buques, bueno, en la maleta traemos especies, estamos comprando, por ejemplo,
especies que son nativas, que nos parece bonito tenerlas en la casa, por ejemplo, las iguanas, o comprar huevos de iguana, pues acabemos con las iguanas, ¿qué? Pues resulta que son importantísimas en el equilibrio natural que nosotros debemos tener en este país, ¿no? Entonces, Sí. la parte filosófica es, ¿por qué el hombre, por qué el ser humano no piensa en eso? ¿Qué nos pasa? Sí, ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos tan desequilibrados? es como si no quisiéramos observar que cada pequeña acción que hacemos tiene repercusiones gigantescas, ¿no? Como esto del efecto mariposa, que uno dice, no, pero pues es solo el aleteo de una mariposa, pero pues del otro lado del planeta puede generar un huracán, y así son todas nuestras acciones, todas nuestras palabras, todas esas intervenciones que hacemos en el medio ambiente, que decimos, no, pero es que es poquito, pero pues terminamos Es generando una grande. bola de nieve impresionante. Sí, Sí. sí, es fuerte. Cata. Yo creo que también, yo siempre insisto como con el mismo tema, y es que tenemos que como una obsesión por tener. O sea, yo quiero tener un animal diferente, yo quiero tener un animal exótico, yo quiero tener este arbolito que es raro, que es de este país, estas mandarinas asiáticas, y no nos damos cuenta que queremos es como tener cosas que no deberíamos tener. Deberíamos estar conformes con lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y yo creo que es también Sí, pero un problema de educación, es decir, de educar a nuestros hijos en el respeto a la naturaleza. Es decir, tal vez en el pasado nuestros abuelos o tatarabuelos no tenían mucho interés, o por lo menos el conocimiento que se tenía anteriormente era muy poco sobre la ecología, y eso no les importaba mucho. Pero ahora, ya como la ciencia ha avanzado y ya se tienen unos registros muy importantes a nivel del clima, por ejemplo, el cambio climático, y el daño que estamos causando a la naturaleza, pues eso ha llevado a que empiece un pequeño entrar en conciencia sobre ello. Pero estamos entrando en conciencia ya cuando hay unos impactos muy fuertes de la naturaleza, y los programas de educación que se tienen no son muy adecuados, en mi opinión. Todavía hace poco veía que le están enseñando de biología a los niños en el colegio. Y veo que muchos de los textos son, por ejemplo, sobre fauna africana. Yo no he visto en los textos de biología sobre fauna sudamericana, por lo menos, y obviamente de Colombia. Entonces enseñan sobre cosas que no son nuestras todavía. Esto tiene que cambiar, y tenemos que empezar a mirar más a nuestro ambiente, a lo nuestro, que a las cosas de afuera. Entonces, por eso es que muchos de los animales que se están trayendo del exterior a Colombia son más importantes que lo nuestro, que tratar de proteger nuestra fauna y nuestra flora, porque también traemos no solamente la contaminación foránea, no solamente de animales, sino también de plantas. Aquí, por ejemplo, para poner un ejemplo muy rápido, corto, aquí enfrente de mi apartamento están las canchas de golf públicos del Parque Simón Bolívar. Y hay un potrero largo donde yo saco a pasear a mi perro, que está lleno de una planta invasora que es muy peligrosa, que es el famoso retamo espinoso. El retamo espinoso, sí, que causa unos incendios tenaces en los cerros de Bogotá. Ese retamo lo trajo el acueducto de Bogotá, lo trajo del Asia, de Europa, porque es que era una excelente planta para hacer cercas vivas. Y entonces lo trajeron ellos, lo importaron, y eso se volvió una plaga en Colombia, pues, y digamos que en la parte del altiplano de Cundiboyacense es terrible. Y bueno, entonces empezó, y nosotros nos quejamos porque invadió, todo ese potrero está invadido de retamo espinoso. Y entonces nosotros nos quejamos, y la Secretaría del Medio Ambiente
contrató una empresa para cortar el retamo, ese es un arbusto, y sembrar árboles nativos. Apenas empezaron eso, llegaron un poco de personas, de señoras de los edificios de aquí, de esto, a impedir que se cortaran los arbolitos, ese retamo espinoso, porque eran arbolitos. Yo estaba allí y les traté de explicar el problema que había con esa planta invasora, los peligros que tiene esa planta invasora, y no fue posible porque obviamente la ignorancia es muy complicada y pararon el proceso. Ay, no. Sí. Yo pienso que mucho de esto, profe, es porque hay personas que son defensoras del medio ambiente, son defensoras de animales, que es una causa muy bonita, muy noble, y lo hacen desde el corazón, y yo creo que lo hacen desde la bondad y desde la mejor intención, pero a veces no se documentan lo suficiente. Entonces, por ejemplo, a veces hay que cortar un árbol porque está enfermo, o un árbol que tiene demasiados años y puede caerse en cualquier momento. Y como no estamos en un lugar donde se puede caer un árbol y la naturaleza misma se encarga de deshacerlo y vuelve y nace, entonces hay que cortarlo, desafortunadamente. O porque hay que sacar ciertos animales, porque la gente no se documenta antes de ir a pelear, ¿no? Sí. Y no quieren escuchar razón. Entonces, sí, definitivamente, uno entiende la buena intención de todo esto, ¿no? La intención bonita, porque no creo que nadie haga esto de defensa del medio ambiente y defensa animal desde el odio, ¿no? Qué bonito. Ignorancia. Sí, no, y que yo siento que esto tiene mucho que ver con el hecho de que en la educación está muy en el papel y no en el ir a ensuciarse las manos. Y digamos, uno aprende biología y que la parte de la célula y que sí, que los animalitos de África, como el ejemplo que pone el profe, pero uno no tiene, digamos, contacto con la tierra, contacto con las plantas, contacto con los animales de manera directa para realmente comprender cuál es su funcionamiento, cuál es su rol dentro de todo el ecosistema. Y pues hay muchas especies, otras invasoras que también, como en los cerros está el eucalipto, creo que es. Sí, el eucalipto. Y el pino. Exacto, y eso volvió súper árida esa tierra, y pues también lo triste es que hay pues un negocio detrás de toda esa gente que trae todas esas plantas, y bueno, como que ahí queda en evidencia pues las prioridades que hay veces toman mucha fuerza en estas entidades que en teoría son públicas y pues deberían estar hechos para el bienestar de todos los individuos y no solo para el bolsillo de algunos pocos. Sí, miren que por acá, por la sabana, pasa algo gravísimo que la gente no se da cuenta porque es un proceso muy lento y están tumbando las montañas. Para sacar arena, las canteras empiezan a tumbar la montaña de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Entonces uno no se da cuenta y de un momento a otro empieza a decir, oye, pero aquí hace 3 años había una montaña, ¿dónde está esta montaña? Están quitando las montañas para volver esto como una especie de planicie, solo por sacar arena, por sacar piedra para construcciones de casas y bueno, todo lo que se necesita, y reforestan supuestamente con acacia, con lo que tú decías, pino y eucalipto, porque son árboles que crecen muy rápido, pero ninguno es endémico de nuestra región. Entonces, ¿qué pasa? Estos se reproducen rapidísimo, crecen hasta un punto, pero luego, como tienen las raíces tan superficiales, se caen. Entonces, el problema es que por eso estamos hablando precisamente con el profe de que empezar el programa, que acá ya no llueve. Entonces, aquí tenemos un problema de sequía terrible desde La Calera hasta Tabio, porque están tumbándonos las montañas y para que la gente no se dé cuenta, siembran rápido acacia. Una acacia en 2-3 años te llega a medir 5 metros de alto. Entonces siembran un montón de acacias, o con que siembren una, se reproducen rapidísimo y se están acabando con las montañas de la sabana. Eso es gravísimo. Claro. Y el peligro es que, por ejemplo, los espinos, los eucaliptos son bombas de agua, se chupan toda el agua del suelo. Se están acabando las quebradas. Erosión. Igual que pasa con los urapanes aquí en Bogotá, que también es otra especie exótica, que han sembrado urapanes, y las raíces de esos urapanes rompen las cañerías, rompen el suelo,
Y obviamente, como las raíces, como tú dices, las raíces también son superficiales. Ante un invierno fuerte de vientos, se caen y caen sobre los carros y son de especies exóticas. Nosotros en Colombia tenemos unas especies bellísimas, nativas, Sí. que son más bonitas que todas esas y que se pueden sembrar perfectamente. Y es que la ventaja de las especies nativas es que tú no necesitas mantenerlas, porque son nativas. Entonces ellas están acostumbradas al verano sabanero que empieza a mitad de diciembre y termina en febrero, marzo, y son unas sequías brutales, y a la planta no hay que ponerle agua, no hay que nada. Se caen las hojitas son el mismo abono de la tierra. Y también aguantan estos inviernos, fenómeno de la niña, lluvia por un año, la especie nativa sigue en pie, no se afecta, no se muere, no pasa nada. Mientras que lo que tú dices precisamente, las acacias en los veranos secan todo y en el invierno se caen encima de las casas, mejor dicho, se cae la montaña cuando hay acacias, se nos rueda. Sí, claro, es terrible lo que estamos haciendo y me parece que es una falta de conciencia y falta de educación, como dice el profe, porque no necesariamente hay tanta gente experta en todo esto, porque se necesita ser experto en esto. O sea, no, claro. yo puedo ser bióloga, pero si no soy experta en plantas, yo no puedo ir a decir qué deben plantar, o por lo menos debo ponerme a estudiar para saber qué es lo que realmente conviene y saber la tierra que necesita y qué tipo de árbol y cuál es el árbol nativo mejor que va para poder recuperar todo este terreno, además recuperar la fauna, ¿no? Que lo preocupante de todo esto que estamos hablando es que en la fauna, yo estaba leyendo que hay más de 500 especies invasoras, por llamarlas, diferenciarlas un poco de las silvestres que es lo mismo, pero para que todos entendamos, de las especies invasoras en Colombia, y pues más o menos han escrito cuáles son, de las cuales 160 están en agua dulce, que es lo más grave. Pero no están clasificadas por el daño que hacen, sino existen, están. El señor trajo el loro, no sé, morado de Katmandú, y resulta que el loro morado de Katmandú se come todos los copetones, por decir algo. No, las invasiones de fauna, todo animal que se trae del exterior se pueden convertir en plaga, como ya lo hemos visto en muchas especies. ¿Por qué? Porque no tienen los controladores naturales, los controladores biológicos naturales, que en el país de origen sí los tienen, por eso se mantienen las poblaciones controladas. Pero cuando llegan, por ejemplo, llegan a Colombia, aquí no hay eso, no hay esos controladores biológicos naturales. Por consiguiente, esa especie empieza a reproducirse en gran cantidad. Como pasa con lo que Cata sufrió en algún momento con el famoso caracol. El famoso caracol africano, que ese fue traído a Colombia porque es un caracol grande. Entonces lo trajeron como negocio porque podía ser una buena fuente de alimento. O sea, para países donde están acostumbrados a comer caracol. En Colombia no existe eso, no existe la costumbre de comer caracol. Eso lo tienen en Francia. En Francia sí les gusta comer caracol. Aquí no es eso. Por consiguiente, ese negocio no fue bueno, fracasó. Y ese caracol lo liberaron. Y se volvió una plaga. Pero nadie no sabía, cuando lo trajeron, el peligro tan grande que tiene el caracol africano. El que tiene en la baba que va soltando, va a generar, tiene unas bacterias que produce una encefalitis, ataca el sistema nervioso central, ataca el cerebro. Es un peligro realmente muy grande. Por eso es que esos caracoles no se pueden coger con la mano. Y como se ve en la fotografía, están cogiendo ese caracol con la mano. Eso no se debe hacer. Es muy peligroso, porque eso se absorbe a través de la piel. Entonces, digamos que ese tipo de control sí hay que hacerlo, y toca empezar a sacrificar a esos animales. O sea, yo defiendo la vida, a mí no me gusta que el control a través de la muerte, pero hay ciertas especies que no hay otra forma de poder controlar. Además, un caracol de esos africanos pone miles de huevos y se reproduce en forma muy gigantesca.
Y la única forma que hay es sacrificando los animales, hacer capturas y sacrificios animales. No hay otra forma de hacerlo. Y además que tengo entendido que por donde van pasando, pues dejan esta baba con esa bacteria. Entonces, digamos, si un perrito come de esas hojas, un gatico o uno mismo, pues ahí uno también puede llegar a enfermarse, ¿no? Y se absorbe por la piel. Okay. Claro. No, yo me acuerdo la famosa baba de caracol que uno se echaba en la cara, además, qué irresponsabilidad. Y fuera de eso, parece que ya en el departamento de Caquetá ya lleva como 3 municipios que han sido plagados por este caracol, pero ya hay en varios sitios. Yo me acuerdo que yo estaba en Honda y en Honda tenían... ¿Dónde lo encontró Cata? ¿Señor? En el río Magdalena. ¿Sí? Lo encontró Cata. Sí. Sí, yo me acuerdo que tan pronto les mandé la foto, ustedes de una me dijeron, cuidado, no lo vas a tocar, yo no sé qué, y yo no tenía ni idea, pero realmente sí me asusté, me impresioné, porque podía ser como mi mano. O sea, era muy grande. Muy grande. Sí, y lo que dice Juli, cualquier animalito se lo puede comer. Yo no sabía que era tan venenoso, y yo creo que así como yo no lo sabía, siento que debe haber cientos de miles de personas que están como, que ni idea, que piensan que fue un caracol más grande que los demás, y es gravísimo. Claro, es que estas son especies, la otra que llegó fue el pez león, también es gravísimo, porque es un depredador impresionante de... ¿Señor? No, el pez león que es muy peligroso porque tiene un veneno que es mortal, o sea, esas espinas que tiene producen veneno. Y parece que, sí. ¿Cómo y por qué llegó? Parece que ese pez león que habían traído es muy común en el sur o sea, en Antártida, pues, en la parte de Australia, pues. Y ese pez lo llevaron a Estados Unidos, a la Florida, y lo tenían en acuarios. Cuando llegó un huracán, me acuerdo que fue un huracán terrible que llegó, me acuerdo qué nombre tenía ese huracán, que destruyó esos acuarios. Muchos de esos peces salieron al mar, y allí empezó entonces la reproducción. Además que se reproducen, como no tienen controladores biológicos acá, fuera de los humanos, pues empezó a reproducirse y empezó a poblar todos los arrecifes de coral y a competir con los peces de acá. Eso. Claro, igual hay un chef que encontró cómo cocinar este pez, quitándole las espinas y dejando de ser venenoso, y parece que es muy rico. Y sé que estaban dando una recompensa a las personas que lo pescaban. Sí. Porque es tan grande la invasión que estaba acabando con todo lo que tenemos en los arrecifes y en nuestros corales, ¿no? Dime, Cata. Que de hecho en la Florida son muy estrictos cuando tú vas a bucear, porque ellos, por ejemplo, no te dejan sacar un pez mayor de cierto tamaño. O sea, cuando son muy pequeños te castigan si lo pescaste, pero al pez león tú puedes sacar 100 peces león y no te dicen nada. O sea, como que hasta te agradecen haber pescado los peces león. Claro, porque es que son peligrosísimos, y en Colombia llegaron muchos. O sea, está la teoría que fue un huracán en Miami, también que alguien lo trajo por exótico y lo soltó, y también por el tsunami. Al pasar el tsunami, pues se desocuparon muchas cosas y se movió mucho, y estos peces a lo mejor viajaron, no sé, o llegaron, no sé, no sabría cómo fue. La otra especie que también es un problema son las palomas. Yo amo las palomas, me parecen divinas, las adoro, pero las palomas no son endémicas de Colombia. A veces las trajeron europeos y las soltaron. Wow, pero ahora hay un problema en nuestros... ¿Señor? La paloma, bueno, nosotros tenemos palomas nativas, hay especies de palomas que son nuestras. Pero digamos que la columba lidia, que es el nombre científico de la paloma que se encuentra en la Plaza de Bolívar y todo eso, esa sí fue traída obviamente por los españoles, porque esa es de África, pues, de esta zona pues ahí viene el nombre columba lidia, es de esa zona del norte de África. Sí. Pero aquí nosotros tenemos otra que se volvió la Cenario biculata, es que la palomita café chiquita. Esa sí es nativa, esa sí es nuestra. La que le dicen la torcaza. Torcaza, esas sí son que son chiquitas. Sí, Cenario auriculata es el nombre científico. Esa sí es una paloma nativa, nuestra. Okay. Pero se ha asociado de cierta forma con la paloma doméstica, con la africana, pues la columna. Y
ha permitido que, como ya se le da comida a esa paloma, pues la otra también. Entonces ha aumentado las poblaciones de columba, de la paloma nuestra en las ciudades. Por ejemplo, en Bogotá es bastante común ya esa otra paloma, aunque no la misma cantidad tiene la paloma importada, ¿no? Y además Sí. que es absurdo También, porque la lógica detrás de eso es que como en las plazas de Europa había palomas, entonces que tocaba traer palomas para que fuera igual que las de Europa. Euro. Sí. Y acá antes eran parques centrales. Y lo volvieron plaza siguiendo esa lógica de que teníamos que repetir todo lo que pasa en Europa, pues también generando esta invasión con estos animalitos. claro. Además, ellos en sus heces transmiten un hongo, si no estoy mal, si no investigué mal, el problema es ese, ¿no? Que transmiten un hongo que pues acaba con otras especies y es bastante tóxico. Yo pienso que eso es culpa también humana, ¿no? Les quitamos su hábitat, nada que hacer. Okay. Me estaban escribiendo ahorita que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay un problema con los cerdos salvajes, gravísimo, porque los trajeron y ellos se reproducen y son súper agresivos. O sea, yo he visto videos de esos en Europa y se le van a la gente ese sin agüero. Y Los mal llamados jabalís. En varios países los cerdos salvajes son peligrosos, obviamente en Estados Unidos, pero también sé que en Argentina también son animales ferales, que se llaman. O sea, cuando hablamos de animales ferales, son animales que fueron, o sus antepasados fueron domésticos, y se separaron de los seres humanos. Entonces, aquí en los llanos, por ejemplo, también hay cerdos salvajes en los llanos orientales. Y además que son cerdos que como no tienen el cerdo doméstico, pues no crece tanto porque cuando llega a cierto tamaño, pues va para carne, ¿no? Que no crecen tanto. Entonces, sí. El cerdo salvaje, sí, como no tiene control, pues crece en el tamaño que debería ser. Y entonces son animales muy grandes. Igual también sí. Los cimarrones, en los llanos se le llaman a estos animales cimarrones. Entonces hay caballos cimarrones, también en Estados Unidos los hay, caballos que son ferales, pues salvajes. Hay ganado, vacas, esos cimarronas. Los animales ferales, perros, gatos, pero también hay vacas, hay cerdos, hay caballos, casi todos los animales domésticos que se han liberado, que los humanos han botado al medio ambiente, se vuelven salvajes y generan un impacto sobre la fauna nativa todos. Claro, porque además nosotros estamos destrozando todo. Y otro animal que llegó también, para ahora irnos a una pausa y regresar y dedicarnos a los hipopótamos, fue el gecko. Pero la diferencia es que el gecko que llegó ayuda a controlar las plagas de insectos. Entonces el gecko llegó en barcos cargueros de madera, pero resulta que el gecko solo come insectos. Entonces controla la población y no está atacando otros, pues entiendo, ni las salamandras, ni las otras lagartijas, ni nada, sino, ve, este mosquito tan chévere, ay, entonces ellos van controlando y los insectos realmente se reproducen muy rápido. Y que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, o sea, cuando la tierra todavía estaba caliente, pero, nos hablaban que 3/4 partes del mundo estaban llenas de insectos, por lo menos. Entonces los insectos se reproducen mucho, entonces necesitan un control muy grande. El otro problema también de especies invasoras es cuando se empezó con el control biológico, que es muy interesante y es muy chévere, pero trajeron especies de otros países para controlar especies nativas, pero se les salió de control esta especie. Entonces todo tiene un equilibrio muy delicado. Mejor dicho, vámonos a tomar el cafecito, el juguito, el agua, estamos aquí, no se vayan, ya regresamos. Ya regresamos con Generación Animal.
entretenimiento más escuchado de la radio colombiana, no lo duden. Y chismes picantes con la verdad verdadera y a calzón quitado. A Calzón Quitao, con Graciela Torres, La Negra Candela, Jaime Alfonso y Carlos Reyes. Lunes a viernes en Radio Online HD. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la V. De vacunémonos, porque así vendrá también un nuevo comienzo, en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos 1000 veces más. Vacunémonos y volvamos a vivir. Ministerio de Salud y Protección Social. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook, somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 280 caracteres te contamos todo en Twitter, @Radio Online Co. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @Radio Online Co. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. En el Pacto Colombia con las Juventudes nos contaron de su preocupación para continuar sus estudios. Así que necesitábamos acciones urgentes. Por eso, todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 en educación superior técnica, tecnológica y universitaria de instituciones públicas tendrán matrícula gratuita a partir del segundo semestre de 2021 y durante el año 2022. Una ayuda que cubre al 97% de los estudiantes de estas instituciones. Y estamos trabajando para que este beneficio sea permanente. Sigamos conversando. Tú propones y entre todos buscamos la forma de hacerlo posible. Gobierno de Colombia. Hola, ¿qué más? Soy Freddy Beltrán. Y yo soy Iván Marín. Imagínense que tenemos un video podcast llamado Hasta que se acabe el café. Y lo pueden ver todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Online Colombia. No se les olvide el mejor video podcast, lo van a pasar muy bien hasta que se acabe el café porque es que tomamos café. Y hablamos mucha popó, nos divertimos abordando todo tipo de temas, entonces esperamos esa cita semanal aquí con Juicio y con mucho café. Diviértase con nosotros, diviértase, chao, véanos, estoy entrando a sus conciencias, véanos, nos quieren ver, véanos. ¿Quieres vernos? ¿Quieres escucharnos? Hasta que se acabe el café con Freddy Beltrán e Iván Marín. Viernes en Radio Online HD. En Corantioquia asumimos con amor el compromiso con nuestro medio ambiente. Trabajamos con alegría por el cuidado de la vida. Servimos con pasión para construir el territorio que soñamos. También actuamos con decisión para proteger el patrimonio ambiental. Y avanzamos con la convicción de trabajar unidos por un futuro mejor, porque creemos con optimismo que podemos vivir en armonía con la naturaleza. Corazón, Corantioquia. Corantioquia, con el corazón. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Después de más de un año de pandemia, el país avanza hacia una nueva normalidad de reactivación económica y social. Hoy el esfuerzo ha valido la pena y con el desarrollo de vacunas que previenen la enfermedad severa y muerte por coronavirus, estamos avanzando en conseguir la inmunidad de rebaño y controlar la propagación del COVID. Por eso sigamos cuidándonos, mantengamos el distanciamiento físico, el lavado de manos y el correcto uso de tapabocas. Solo en equipo podremos avanzar hasta nuestra meta. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Esta es tu Radio Online. Estamos presentando Generación Animal.
Ay Dios, aquí hablando extra micrófono de la cantidad de especies invasoras, estábamos hablando de la rana toro. La rana toro come anfibios, come culebras, come de todo. Es Come peligrosísima la rana toro. La rana toro es carnívora. Nuestras propias ranas. Come aves, Claro. come pajaritos, lo logra capturar. Es tenaz. Y fue traída precisamente, como hablábamos ahora, como una fuente de alimento. O sea, porque aquí a veces se suponía que como en Europa se comen las ancas de rana, pues la idea era que aquí en Colombia debíamos comer ancas de rana. Entonces importaron esa rana. Eso fue, creo que fue en el Valle, donde empezaron los criaderos de la rana toro, en el Valle del Cauca. Y allí como ese negocio fracasó, porque aquí nadie come ancas de rana, creo yo. Pues obviamente esas ranas se escaparon o las liberaron, no sé, y se volvieron una plaga tenaz en nuestro medio. Y está afectando obviamente la fauna nativa de otras especies, de aves, de otras ranas, de todo lo que se le atraviesa. Esa rana es carnívora y se come todo lo que se le atraviesa. Esa es una foto, ahí está la foto del tamaño de esa rana. Son muy grandes, ¿no? Si no parece una rana, parece un sapo. Bueno, es que es un sapo. Es un sapo. Es un sapo. Las ranitas se quedan en las islas labialis. Claro, las islas labialis, que son divinas, que son las ranitas verdes. Yo me acuerdo cuando niña que había y me parecían divinas y son absolutamente preciosas y acabamos con eso. O sea, encontrar una isla labialis ahorita es casi imposible. Y es triste porque es una ranita nativa. La otra, increíblemente, que es una especie invasora es la trucha común. La trucha. Sí. Se trajo trucha. Y es la que invasora. Comemos en truchas hay 4 especies de trucha diferentes. No, pero tilapia, es que estoy como en el tilapia es otro problema. Pero digamos que la trucha acabó, es la responsable en el lago de Tota de exterminar al pez graso. Esa especie única en el mundo que solo existía, el pez graso solo existía en la laguna de Tota. Cuando se introdujo la trucha acabó con el pez graso porque se comía todos los alevinos, se comían los huevos y el pez graso se extinguió. Es una de las especies de Colombia extintas para el mundo, completamente. Y la responsable es obviamente la trucha. Y ya es muy común también, pues la trucha es chévere cuando está en estanques controlados, pero cuando la trucha se sale de los estanques, como pasa por ejemplo en Páramo de Sumapaz. Sumapaz, tú vas en el río, ahí encuentras una trucha, hay mucha gente que va a pescar trucha ahí en los ríos de Sumapaz, pero está acabando con las especies nativas. Igual pasa con otra especie que mencionaba ahorita, que es la tilapia. La tilapia, sí. Es otro pez que utilizamos para comer todos, pero la tilapia hay varias especies. Hay una especie de tilapia que es vegetariana y hay otra especie de tilapia que es carnívora. Y la más peligrosa es la especie de tilapia carnívora porque esa se alimenta de otros peces y está acabando con la fauna étnica nativa de nuestros ríos. Qué tristeza, ¿no? Es muy triste. De la vanidad humana. Y la otra es la hormiga loca, que aquí en Estados Unidos se llama la hormiga de fuego, porque cuando pica, si es la misma, cuando pica es como si le apagaran a uno un fósforo. O sea, ustedes no se imaginan, a mí me han picado. No, qué cosa tan espantosa de duro. Y los hormigueros de ellos son muy grandes. Y hasta aquí son un problema, ¿no? Y es una especie de acá y se la llevan a Colombia, ¿no, señor? Ya está llegando. Yo creo que esa hormiga vino tal vez en los barcos que vienen de Estados Unidos trayendo cosas. Y de pronto llegó aquí una reina, no sé, o atravesó el Panamá, pues, por Centroamérica debió entrar y está empezando, por lo menos ya en la costa atlántica y esta zona ya está registrado esta hormiga que no demora en invadir todo el continente, es todo el Sudamérica, pues. Como otra invasora que no es tan peligrosa, pero muy bien interesante, es la garza del ganado, la garza blanquita,
que anda con las vacas. Esa es una especie africana. Y esa garza llegó, bueno, hay varias teorías, pero llegó más o menos a mediados del siglo pasado, más o menos en la década del 1950, 60, entonces se registró por primera vez en Brasil. Allí se encontró por primera vez esta garza. Y la hipótesis, la teoría que hay es que esta garza pudo llegar de dos formas. Una probablemente fue arrastrada, acuérdense que en ese cuerno, en esa parte de África, es donde se originan los huracanes, los grandes, los vientos fuertes, y probablemente fue arrastrada por vientos y llegó arrastrada a América, Sudamérica, pues, a Brasil. La otra es que probablemente vino en un barco que venía de África, y llegó y empezó a expandirse, y ya la garza blanca ya existe en toda Sudamérica, ya llegó a Norteamérica y pobló todo Norteamérica. Y es la garza que vemos nosotros con el ganado. Afortunadamente esta garza no tiene por lo menos no se le ha encontrado ningún problema. Se alimenta, es insectívora, pues por eso anda con el ganado, porque el ganado cuando se mueve, la garza va detrás y va alimentándose de los insectos que huyen cuando el ganado se mueve, o se desplaza, o va detrás de los tractores cuando están arando el suelo. Esta garza va detrás. Pero esta es una garza africana que llegó a América y pobló ya toda América, porque hasta en Estados Unidos es muy abundante y muy común. Sí. Y en Sudamérica también. Pero no es una invasora, obviamente, pero que yo creo no hay un peligro para la fauna nuestra, por lo menos que se conozca, ¿no? Que se sepa. No. Pero es un ejemplo de cómo una especie foránea puede invadir todo Sudamérica. Como otra especie, que esa sí puede ser muy peligrosa, que es la abeja africana. Sí. La abeja africana fue traída, como su nombre lo dice, fue traída del África. Y la trajeron para lograr, porque la abeja africana es muy productiva, es muy activa y produce mucha más miel que la apis mellifera normal, que tampoco es de aquí, pero que fue traída de Europa, pero que ya existía acá para producir miel. Pero en Brasil, un entomólogo trajo esa abeja para hacer cruces con las abejas que habían en Sudamérica, para tratar de meter los genes de productividad. Pero un descuido, y sé porque y ojalá que pudiéramos invitar alguna vez a este programa a traer a esta bióloga que es experta en abejas. Ella trabajó con este científico allí en abejas, hizo su doctorado allá en este tema, y nos damos cuenta que se escaparon un enjambre, una reina con su enjambre africana se escapó y empezó a reproducirse en todo Brasil, y luego pasó a Colombia y todo eso, y ya llegó a Estados Unidos. Y el problema de esta abeja es que es muy agresiva, supremamente agresiva. Entonces, cualquier ruido, cualquier sonido hace que ya no te pica una abeja o dos abejas, te pican cientos de abejas. Y entonces, si tú eres alérgico, te mata. Y ha habido muertes ya por picaduras de esta abeja africanizada, porque ya generó un cruce. Ya se habla de las abejas africanizadas. La mayoría de las abejas que hay en el campo son abejas africanizadas. Entonces tienen que tener un tratamiento muy especial en zonas que sean en silencio, y las personas que manejan esas colmenas tienen que ir con ciertos cuidados, etcétera, porque son muy peligrosas. Ese es otro ejemplo de la importación de fauna extranjera que genera problemas a la fauna nativa, por ejemplo. Profe, ¿y la mirla? ¿Cómo es? La mirla, la que tiene el pico anaranjado. No, sus ojos tienen como algo anaranjado. Esa es nativa. Y esa es nativa. La que tiene el anillo periocular alrededor de los ojos es el macho. Las hembras no tienen ese anillo. Ahí ya puedes conocer la diferencia entre macho y hembra, pero esa es nativa. Pero sí, digamos que es una invasora local, porque cuando yo llegué a estudiar acá,
a estudiar biología, esa mirla no existía en Bogotá. Entre otras cosas porque yo me apasioné por la ornitología inicialmente y cuando estaba en segundo semestre de mi carrera, yo me fui al Instituto de Ciencias Naturales a estudiar aves y empezamos a trabajar. Y yo me acuerdo que no había la mirla. Inclusive un compañero mío, cuando fue a hacer su tesis de pregrado, y quería estudiar la mirla y le tocó irse a los cerros de Bogotá, allá por el lado de Choachí, eso porque allá era donde existía la mirla. Y era un animal frugívoro, se alimentaba solo de frutas. Cuando empezó a destruirse los bosques de los cerros de Bogotá y toda esa zona de Choachí, destruyeron los bosques nativos, que son importantes, pues a la mirla, como pasó con otras especies de aves que se extinguieron en los cerros de Bogotá, precisamente por la siembra de pino y eucaliptos y la destrucción de los bosques naturales, la mirla tenía dos opciones: o se extinguía o cambiaba sus hábitos alimentarios, y la mirla se vino para Bogotá, digamos. Fue uno de los primeros desplazados que hubo aquí en nuestro país. Como desplazados llegó a Bogotá y cambió su hábito alimentario y se volvió omnívora. Entonces la mirla ya se alimenta de frutas cuando encuentra, o si no, empieza a alimentarse de pichones. Es un predador de los pichones, de colibríes, por ejemplo, y se volvió carnívora también. Uno le encuentra escarbando el suelo y sacando los copetones para comer, los pichones de copetón. Inclusive una vez vi en la Universidad Nacional una mirla de estas con una cría de ratón en el pico. Wow. Entonces, fue la única forma que encontró la mirla para sobrevivir, y por eso ahora la mirla ya es muy común en Bogotá. Pero es nativa, solamente que fue desplazada de las áreas silvestres hacia las áreas urbanas. Yo el miércoles estuve en el Jardín Botánico de acá de Bogotá y me impresionó que el único pájaro que vi fue la mirla. Fue el único, ni la torcaza ni los copetones. Ya se adueñaron de todo el Jardín Botánico. Los copetones se están acabando y me duele un montón. Los copetones están acabando, entre otras cosas, por eso también, pero también por la presencia de los parásitos de nidos, el chamón, de los chamones que ponen huevos en los nidos de los copetones. Los copetones terminan alimentando a los pichones del chamón, y los pichones del chamón matan a los pichones del copetón, los botan del nido. Entonces, esa es otra de las razones por la cual las poblaciones además también de la contaminación sonora. O sea, el copetón está en un estado muy, muy peligroso de disminución de las poblaciones. Bueno, y hablando de todas estas cosas, una de las cosas que trae las especies invasoras no solo es que acabemos con el hábitat, no solo es que, no es solo todo lo que estamos haciendo los seres humanos para acabar con un ecosistema, pero también la vanidad humana. La vanidad humana hizo que un señor de apellido Escobar decidiera traer su propio zoológico y trajo, entre otras especies, los hipopótamos. Animales que Disney nos ha hecho ver como si fueran divinos, que en África, ya entendí, son terriblemente agresivos, o sea, pues igual es un animal que tiene que sobrevivir, pero lo trajeron a un lugar, a los hipopótamos, donde no tienen depredadores naturales y donde se han reproducido, y que hace como un par de años mataron al macho, ¿no? Mataron uno. Sacrificar al macho. Estábamos hablando extra micrófono de esto. Sí, uno de los machos. Hablando extra micrófono con el profe sobre los hipopótamos que están en La Dorada. O sea, ya están desde arriba, pues, casi toda el Magdalena es, ¿no? Magdalena medio. Y él me estaba diciendo que nos estaba contando que resulta que estos hipopótamos no son tan agresivos como los africanos, porque existe esta cosa de los hipopótamos. Profe, ilústrenos un poco en todo esto. A ver, sí, y esta es una discusión. Yo he tenido unas discusiones muy, muy fuertes con muchos biólogos, colegas que defienden la muerte. Yo siempre seré un defensor de la vida, hasta donde sea, y si hay una solución de vida, debemos priorizarla sobre las soluciones de muerte. Digamos que me preguntaba de los hipopótamos, ¿por qué los hipopótamos que hay en Colombia son diferentes? El comportamiento es diferente a los hipopótamos africanos.
Es un problema que se llama de ecología de la conducta. Eso es lo que está manejando, que muchos biólogos no conocen todavía, porque se conocen la etología del siglo pasado y no conocen el concepto de la ecología de la conducta. El comportamiento es una respuesta a las condiciones que le ofrece el medio ambiente. Entonces, vámonos a África. ¿Qué pasa acá en África? ¿Cómo es el medio ambiente africano? África tiene unos problemas muy serios de agua. Tiene unos periodos de sequía de muchos meses, donde todas las fuentes de agua se agotan. Tienen el Sahara, el desierto del Sahara, ahí nomás, ahí pegadito al lado, y las fuentes de agua se agotan. Los hipopótamos son animales vegetarianos, y tengo que corregir algunos cuentos de que los hipopótamos son carnívoros. Los hipopótamos no comen nada de carne, no cazan a nadie para comérselo, son absolutamente vegetarianos, son vacas anfibias. Es más, es un mamífero anfibio, pero se alimentan de plantas acuáticas y salen a veces a los potreros al comer pasto. Entonces es un animal vegetariano. Eso. Pero ¿qué pasa en África? Como las fuentes de agua que le sirven a los hipopótamos se acaban, se reducen, los hipopótamos se tienen que concentrar en espacios muy pequeños. Concentrarse en espacios muy pequeños, tienen que competir muy fuertemente por las fuentes de alimento que consumen todos los demás hipopótamos. Entonces tienen que volverse muy territoriales. Entonces tienen que luchar y pelear por el territorio para poder sobrevivir y alimentarse. Entonces su nivel de agresividad es muy alto. Entonces este nivel de agresividad hace que obviamente esos hipopótamos allá sean peligrosos para todos, pues precisamente por eso. ¿Qué pasa con el hipopótamo ya en Colombia? Pues en Colombia viven en el río Magdalena, es un río que nunca se seca, siempre, inclusive en los veranos más fuertes, siempre va a tener agua en abundancia, tiene buena vegetación flotante, que es fuente de alimento, tiene espacio, o sea, digamos que el río Magdalena es el paraíso para los hipopótamos, tiene todo, entonces no tienen que competir por nada, los hipopótamos no compiten acá por nada. Por consiguiente, no necesitan la agresividad para nada. La agresión tiene un sentido, tiene un significado comportamental. Entonces, acá no. Es así que, digamos que lo que yo he leído en la prensa, ha habido 2 ataques de los hipopótamos a humanos, y casi que pero son ataques, o sea, ningún hipopótamo ha matado a ningún ser humano. Un campesino resultó herido, muy seguramente porque fue y molestó. El hipopótamo, cualquier animal, si es molestado, si es eso, pues obviamente tiene que defenderse y utiliza la agresión como mecanismo de defensa. Esos son tal vez los únicos 2 casos que se han registrado la prensa, los periodistas, de posibles ataques de los hipopótamos. ¿En cuántos años llevan los hipopótamos ya en Colombia? Llevan ya bastanticos años. Sí. Otra cosa que hablan los que defienden la idea de que a los hipopótamos hay que asesinarlos es que afectan la biodiversidad del río. Es el otro argumento. Yo me pregunto, ¿qué está afectando más la biodiversidad del río Magdalena? Unos pocos hipopótamos, digamos que dicen algunos que son 80, pero eso todavía no se ha confirmado, no hay estudios sobre ello. Pues eso. ¿O realmente somos los seres humanos? ¿Saben cuántas toneladas de contaminantes le bota el río Bogotá al Magdalena? Contaminantes químicos de todo tipo y de heces fecales y toda la porquería que tiene el río Bogotá, que es uno de los ríos que le bota la porquería al río Magdalena. No es el único, hay otros ríos también que llevan del interior todo el mugre al río Magdalena, o la minería ilegal, el mercurio y todos los químicos que utilizan la minería ilegal, ¿eso a dónde va? Al río Magdalena. La deforestación. Yo he hecho varios recorridos del río Magdalena, tanto por tierra como en lancha, entre otras cosas buscando hipopótamos, y de todo lo que he buscado hipopótamos solo he visto uno, no más. Dicen que hay 90 y yo nunca he visto 90. Pero bueno, la deforestación.
La orilla del río Magdalena no tiene árboles. Entonces, cuando hay una crecida del río Magdalena, se lleva a las orillas, y eso es los problemas que tienen muchas de las personas que viven en las orillas del río Magdalena. Eso es lo que está afectando realmente la biodiversidad del río Magdalena. Y no unos pocos hipopótamos que cuando hacen popó es como el popó de vaca, que se descompone rápidamente. O sea, eso no tiene sentido, eso. Entonces, obviamente que estoy de acuerdo que los hipopótamos hay que controlarlos, hay que controlar la reproducción de los hipopótamos, porque obviamente es una especie foránea, extraña al ecosistema, y hay que evitar, obviamente, que se extienda y se reproduzcan demasiado. Pero hay métodos, ya se conocen, ya hay veterinarios expertos en hacer castración. Los hipopótamos el macho del hipopótamo tiene un problema para la castración, y es que sus testículos son internos. Es decir, no hay como en otros mamíferos que tienen los testículos en un escroto o algo así como pasa con los perritos y eso. No, los testículos de los hipopótamos están dentro del cuerpo del hipopótamo. Eso hace que el procedimiento veterinario para hacer la castración sea un poco más complicado. Pero ya hay veterinarios que lo saben hacer y lo están haciendo. Igual también la parte de utilizar anestésicos, pues, o la forma de poderlos dormir, ya se conoce muy bien. Es más, existe ya también, y hace poco hablaba con un veterinario, que existe ya la castración química. Está tratando de traer Estados Unidos, que ya tienen eso bien establecido, de traer los químicos para hacer la famosa castración química. Entonces, eso también. Y la otra es poderlos sacar del río y llevarlos, como hacen también en Estados Unidos y en otras partes, de esos animales, como lo han hecho con los elefantes, han hecho con los tigres, a lugares donde los cuidan y los mantienen allí todo el tiempo. Los zoológicos, por ejemplo, santuarios que pueden hacer lugares con santuarios y llevar allí esos animales y tenerlos en forma controlada. Es decir, la muerte, el asesinato no es viable en mi concepto para este tipo de especies. Pero se nos fue el tiempo. Qué triste que solo duramos una hora. Entonces, cada uno me va a decir una frase con que se quedó hoy, Juli. El respeto a la vida, el respeto hacia nuestro entorno, el ser conscientes es lo único que nos va a permitir viviendo de una manera medianamente agradable y equilibrada en este planeta. Si no tomamos conciencia de cada pequeño aleteo que damos con nuestro actuar, con nuestra palabra, es posible que muy pronto tengamos problemas aún más serios con especies invasoras, con la deforestación, con la sequía, con la escasez de alimentos. Entonces sí es un llamado a tomar conciencia de nuestro actuar, de nuestro aleteo, para no estar generando huracanes a nuestro alrededor. Qué bonita frase. Cata. Bueno, yo quiero invitar a la gente a que aprecie lo nuestro, ¿no? Como nuestras especies, nuestras plantas, de pronto adoptemos un perro criollo, no compremos razas extranjeras, compremos una planta nativa, tratemos de comer nuestros alimentos de acá, ser más genuinos y más apreciemos lo que tenemos. Ay, qué bonito, Cata. ¡Profe! Bueno, yo como siempre soy partidario de la educación. La única forma de poder salvar todo nuestro ecosistema, todo es educando a nuestros niños, educando también a los adultos. Programas como estos son mucho más importantes. Ojalá que hubiera más programas como este a nivel ya de todo el país, de la televisión, entonces, para que es la forma de educar y de educar sobre lo nuestro, educar sobre la importancia que tiene nuestra fauna, de nuestra flora, y querer lo nuestro, y no traer tantas cosas extranjeras, que esas son problemas. Toda la invasión de la flora y la fauna de otros países y de otros continentes son un peligro para nuestra riqueza y nuestra biodiversidad. Entonces, y eso se logra con la educación, aprendiendo un poco de ecología. Hay que enseñarle a los niños en los colegios
y eso, la ecología de nuestro país, porque eso es lo que nos va a permitir que la gente entienda nuestras preocupaciones por lo que está pasando con el clima, con nuestro planeta. Ay, profe, muchas gracias. Yo los dejo con este pensamiento. Tenemos que amar más ese equilibrio natural que hay que cuidarlo mucho, por eso es un equilibrio, es una balanza muy delicada. Y cualquier cosa que nosotros hacemos va a tener una consecuencia muy grande en este equilibrio tan magnífico y tan delicado que tiene la naturaleza. La otra es que el hecho de que uno piense diferente al otro no quiere decir que lo tengo que maltratar, ni tengo que asustarlo, ni tengo que odiarlo porque pensamos diferente. Sobre todo en esto de cuestiones de ecología, en cuestiones de cuidar el medio ambiente, no por el hecho que yo vea las cosas de una manera diferente y tal vez a lo mejor más constructiva, no quiere decir que porque tú las veas diferente tienes que maltratarme o tienes que odiarme por eso, al contrario. Creo que es importante la unión y poder llegar a puntos medios y a negociaciones importantes para mantener ese equilibrio natural y hacer un bien por nuestro planeta. Entonces los dejo con eso. Acuérdense que todo tiene dos lados y todo se puede llegar siempre a un acuerdo. Como siempre les digo, no importa lo que esté sucediendo allá afuera, no importa las circunstancias tan difíciles que hay allá afuera, siempre dentro de nosotros va a brillar un sol, una luz, un sol hermoso que podemos expandir y llevarle al mundo para tener amor y tranquilidad. Muchas gracias por acompañarnos. El otro viernes vamos a llegar con otro tema bien chévere o continuamos con este, ya va a ser el misterio. Nos vemos el otro viernes de 12 a 1 aquí en Radio Online en Generación Animal con esta mesa de trabajo que es absolutamente magnífica. Gracias a todos los que están conectados. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes. Chao. 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 Si te gustó este video, compártelo y suscríbete a nuestro canal Radio Online HD, la nueva forma de ver la radio. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Somos Radio Online, la radio de